El ajo es utilizado como condimento en casi todo el mundo y se ha utilizado tradicionalmente por sus propiedades medicinales para tratar cosas como la artritis, resfriados, diabetes y otras muchas dolencias. El propio Louis Pasteur estudió las propiedades bactericidas del ajo. El ajo tiene actividad terapéutica y preventiva contra infecciones bacterianas, aterosclerosis, colesterol alto y tensión arterial alta. También es antioxidante y aumenta el tiempo de coagulación de la sangre. Se está evaluando también su papel en la prevención del cáncer. Aquí en España es famoso el ajo morado de las Pedroñeras por su alta calidad. No he cobrado nada por nombrarlos. Por eso, en el vídeo de hoy quiero hablaros de las funciones del ajo, investigadas recientemente. Y si me regalas un me gusta y dejas un comentario, eso hará que mi moral suba por las nubes. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye, en ningún caso, la consulta de un médico, y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Por cierto, tengo vídeo nuevo sobre temas de salud todos los martes y viernes. No te los pierdas. La mayoría de los estudios llevados a cabo sobre el efecto antibacteriano del ajo han sido llevados a cabo in vitro. La técnica se realiza en una placa de Petri sobre la que se cultivan las bacterias y se ve el efecto sobre su crecimiento de distintos agentes antibacterianos. Así se comprueban, por ejemplo, los antibióticos que se pueden utilizar para el tratamiento de una infección de orina después de hacer un antibiograma, que no es más que la aplicación de la técnica que os he explicado antes. Y eso mismo se hizo para enfrentar el polvo de ajo con una bacteria que se conoce como Escherichia coli enterohemorrágica, cuyos síntomas se caracterizan por la aparición repentina de calambres abdominales severos y diarrea sanguinolenta, sin fiebre o fiebre baja, y que a menudo puede ser fatal para el paciente, especialmente en bebés. Pues bien, se hizo un experimento con cultivo de bacterias en esas placas de Petri, con y sin añadir el polvo de ajo. Y se observó que donde se había aplicado el polvo de ajo, las bacterias no fueron capaces de crecer, mientras que donde no se aplicó el polvo de ajo, las bacterias crecieron en su forma habitual. Esta prueba se llevó a cabo con cepas resistentes a antibióticos de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli enterohemorrágica y Bacillus subtilis, impidiendo el desarrollo de todas ellas. También se observó que si disolvían polvo de ajo al 1% en agua, este mataba a la bacteria Bacillus anthracis, que es la causante del anthrax, que seguro que todos habéis oído hablar de él. Además, para ver el efecto del ajo, se probó también en animales de laboratorio, a los que se suministró agua con un 1% de polvo de ajo durante 3 días, y se observó que reducía el número de bacterias en el intestino. Este resultado sugiere que el polvo de ajo probablemente funcione contra patógenos invasores. Sin embargo, no se recomienda tomar ajo crudo en grandes cantidades, porque puede producir molestias estomacales, acidez, náuseas, vómitos o diarrea. En otro experimento se observó que el olor del ajo era bactericida, que mata a las bacterias, a causa de los compuestos volátiles liberados por el ajo rallado o por su jugo. Y esto es debido principalmente a la alicina, que es volátil y que es la principal responsable del olor del ajo, pero también por los compuestos de azufre que se producen cuando cortamos o trituramos el ajo. Las evidencias sugieren que el ajo produce la alicina para protegerse contra bacterias y parásitos. Por otra parte, se sabe que el ajo y la cebolla tienen efecto antiagregante de la sangre, y eso lo harían por diferentes mecanismos. Se llevaron a cabo experimentos en animales que mostraron una prolongación del tiempo de coagulación de la sangre en ratones alimentados con ajo en polvo. La administración de 800 miligramos de ajo en polvo en humanos durante un periodo de 4 semanas
también reducía la agregación plaquetaria. Esto puede ser positivo o negativo, pues también puede aumentar el sangrado. Por eso se debe tener cuidado al tomar cápsulas de ajo antes de someterse a cirugía o antes del parto, pues podría haber un sangrado excesivo. Por esa misma razón, no debe combinarse con medicamentos anticoagulantes, como warfarina, heparina, aspirina o pentoxifilina. Por último, hablaros de la actividad antioxidante del ajo, ya que la ingesta de compuestos antioxidantes es uno de los mejores mecanismos para prevenir o retrasar la aparición de enfermedades degenerativas. Como ya os he dicho muchas veces, los antioxidantes bloquean los procesos de oxidación que colaboran a que estas enfermedades crónicas aparezcan y retrasan la evolución de enfermedades degenerativas o del envejecimiento. La actividad antioxidante del ajo en polvo ha sido comparada con la de los extractos de rábano picante o el marisco, y se ha comprobado que el ajo en polvo tiene la mayor actividad antioxidante. La alicina es quien confiere esas propiedades antioxidantes al ajo, ya que si se elimina la alicina de los extractos de ajo, su capacidad antioxidante prácticamente desaparece. La alicina actúa bloqueando los procesos oxidativos y los radicales libres, que son los causantes de la aparición de enfermedades crónicas. Produciría el mismo efecto antioxidante que las catequinas, los flavonoles, las antocianinas y los taninos presentes en la uva. Uno de los mayores problemas con el que nos encontramos cuando vamos a comprar ajos es que el 80% de la producción mundial viene de China, y el problema es que allí se emplean prácticas de blanqueamiento del ajo para obtener ajos perfectos, que no tengan ni una mancha, pero esto le añade químicos al ajo. Por eso, si vas a comprar ajo, asegúrate que sea de producción local, como por ejemplo aquí en España el de las Pedroñeras, que os he nombrado al principio, y que es un ajo de calidad y con un sabor excelente. En España el uso del ajo está muy extendido y lo utilizamos para prácticamente todo. A mí personalmente me encanta. Y lo utilizamos tanto en crudo como cocinado. El problema con el cocinado es que las propiedades del ajo solo se conservan si la cocción no es a más de 100 grados y tiene que ser el tiempo menor de 20 minutos. En los supermercados de mi entorno también podemos encontrar ajo negro, que no es más que ajo fermentado, que hace que sea más fácil de digerir y que además le aporta otros nutrientes interesantes provenientes de esa fermentación. Si os interesa el tema del ajo negro, decídmelo en los comentarios y prepararé un vídeo exclusivo sobre el ajo negro. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías que el ajo es un potente antioxidante que previene enfermedades? ¿Conocías el efecto bactericida del ajo? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, y si lo haces con la frase "yo amo el ajo", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre los hongos en las uñas y cómo tratarlos por menos de 2 euros. Que si no lo has visto todavía, no te preocupes, os dejo aquí un enlace, lo abres en una pestaña nueva y lo ves ahora mismito. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Marisol López Escobar, que nos comenta un truco para los hongos de las uñas de los pies, que es el Vicks Vaporub, que le funcionó a su marido. Gracias por compartir este truco. Y Miriam Torres, que nos cuenta su experiencia con los distintos esmaltes que no le funcionaron, y su remedio con árbol del té es con lo que consiguió eliminar estos hongos. Gracias por contarnos tu experiencia. Un saludo. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me dais fuerza para seguir adelante. Lo de siempre, todavía hay muchos comentarios sin ningún like, sin ningún dedito hacia arriba. Por favor, cuando dejéis un comentario, vosotros mismos dadle al dedito y decirle a vuestros amigos, a vuestros familiares que también apoyen ese comentario. A ver si conseguimos ya de una vez por todas que no haya más comentarios sin ningún like.
Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier enfermedad que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, regálame un like, que es gratis, y comenta, pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas y a mí me sube la moral. Aquí puedes suscribirte al canal, que a mí personalmente me motiva. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el hipotiroidismo, sus síntomas y su tratamiento. No puedo creer que haya podido grabar hoy.